Hola, ¿qué tal? En este video trabajaremos con la correlación de Spearman y lo vamos a hacer a partir de la fórmula tradicional, que es esta que les estoy mostrando en pantalla, y al final del video también les enseñaré cómo utilizar una fórmula para que comparen los resultados. Recuerden que la manera de realizar los procedimientos va a depender de cada uno de ustedes. Primero, tenemos que tener en cuenta que hay varias características. Una de ellas es que vamos a trabajar con variables del tipo cuantitativo, ya sea discretas o continuas. Estas variables tienen que estar emparentadas, y es decir, una con otra. En este caso, para este ejemplo utilizaremos el tiempo de exposición, que es la variable x, pero por el otro lado el número de dispositivos, que es la variable y. Quiere decir que la misma persona debió haber contestado 15 y la misma persona debió haber contestado 4 en la misma pregunta o en la misma encuesta. Yo no puedo tener diferentes respuestas, por eso se llama emparejar. Por ejemplo, si una persona hubiera contestado 70, yo no le puedo agregar el valor de 0, porque el 0 sigue siendo un valor. Lo que tengo que hacer es aplicar un criterio de eliminación y quitar ese valor correspondiente. Entonces, como verán, pues aquí ya tengo mi serie de datos, el tiempo de exposición en la variable x y el tiempo de exposición y el número de dispositivos en la variable y. Para la gráfica, selecciono las columnas y me voy a ir a un gráfico de dispersión y ya automáticamente me está generando un gráfico donde aquí, por ejemplo, pone las coordenadas de la variable x con la variable y. En ese sentido, recuerden que todos los gráficos es importante que tengan sus respectivos títulos, tanto en los ejes como en el título de la gráfica, así como las unidades que corresponden a cada uno de los ejes. Por lo cual, aquí le voy a agregar el eje horizontal primario y el eje horizontal, el eje vertical, y vamos a ponerle el título y las unidades entre paréntesis. En este caso es el tiempo de exposición en la variable x, como lo pueden observar, y las unidades van a ser minutos, y en el eje y voy a poner el número de dispositivos. Como dentro del título ya tengo la unidad, que en este caso sería el número de dispositivos, no es necesario ser redundante. Y en este caso, o para este ejercicio, el título del gráfico se va a llamar gráfico de correlación entre el tiempo de exposición y el número de dispositivos. También puede nombrarse con gráfico de dispersión. Cualquiera de ambos títulos es correcto, pero al final ustedes tienen que establecer esto. Entonces, una vez que yo tenga mis datos emparejados, no es necesario ordenarlos. Lo que voy a ir haciendo ahorita es ir colocando los valores de la fórmula, es decir, que es n, que es xy, y así para cada uno de los valores. De esta manera, cuando yo haga los procedimientos subsecuentes, entonces voy a poder hacer las operaciones. En la primera columna, bueno, dice la fórmula que es la suma de x por y, entonces la primera columna va a ser de x por y. Posteriormente voy a ir a agregar otras columnas, según el caso, x elevado al cuadrado, y elevado al cuadrado, para ir haciendo estas operaciones. Ahora voy a empezar con x y y, pero antes de ello voy a hacer el conteo de la n, que en este caso recuerden que la n para esta prueba es el número de parejas que tengo. Si tengo 5 parejas va a ser 5. En este caso, como tengo 20 parejas, lo voy a dejar como un valor de 20. Voy a ajustar aquí nada más los textos para no ocupar tanto espacio de la columna, pero esto no tiene nada que ver. Ahora sí, para hacer esta primera columna voy a multiplicar los valores de x y, pero también voy a ir poniendo los elementos que veo o que me aparecen aquí en la operación. En este caso, recordemos que vamos a representarlo como el valor de suma y por eso abajo puse xy. Ahora, para la columna lo que voy a hacer es multiplicar la columna, la celda que está ahí, por la otra celda, que sería 15 por 4, y arrastro. Entonces tengo que escribir igual y selecciono las columnas. Posteriormente voy a hacer las siguientes operaciones, pero antes tengo que poner el resultado que me marca acá, que es suma. Entonces escribo igual a suma y selecciono todos los valores de la columna, que son los resultados de las operaciones, y listo. Ahora me voy a ir con el siguiente valor, que dice que es la suma de todos los valores de x. Entonces, para ello le doy igual, le selecciono la función suma y escojo los valores de x. Le doy enter y automáticamente se tendría que estar
generando. Recuerden que aquí la X o la Y puede cambiar según la que ustedes escojan. En este caso para mí X es el tiempo de exposición. Ahora voy a hacer lo mismo pero con Y. Es la suma de los valores de Y, que es igual a suma, y selecciono todos los valores que tengo en la columna de Y y espero que se sumen automáticamente. Ahora tengo que ir haciendo la suma de los siguientes valores. Me dice que es la suma de todos los elementos de X elevados al cuadrado. Para hacerlo voy a seleccionar la celda del valor de X y lo voy a elevar al cuadrado. Este piquito es la operación de elevar al cuadrado o elevar a la potencia, y para hacerlo es con AltGr más la tecla que está al lado de la ñ. Esto va a cambiar según el teclado, el lenguaje del teclado, el lenguaje de la computadora, pero este piquito que se ve aquí es el que vamos a utilizar para esta operación. Entonces cualquiera que sea que tú lo encuentres, utilízalo. Una vez que lo hayas hecho, arrastras la columna y te va a dar todos los valores. Repetimos lo mismo para el caso de Y. Lo sumamos y repetimos todos los valores. Una vez hecho esto, ahora tenemos que poner el valor de la suma. Entonces vamos a poner la suma de X elevado, de todos los valores de X elevados al cuadrado. Y voy a seleccionar la función suma y selecciono todos esos valores que se encuentran en esa columna. Y aprieto Enter. Voy a repetir la función, pero ahora con los valores de la letra Y al cuadrado. Esto es igual a suma y selecciono todos los valores de Y elevados al cuadrado. Ahora, otra de las cosas que me pide la fórmula es la suma de X y esta suma elevada al cuadrado. Entonces, una cosa que quede claro es todos los valores de X elevados al cuadrado, que es lo que tenemos ahí, lo que acabamos de hacer. Lo mismo para Y, todos los valores de Y elevados al cuadrado y la suma. Ahora no, es la suma de todos los valores de X elevados al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Selecciono mi celda, le doy igual, pero ahora voy a seleccionar los valores de la suma y los voy a elevar al cuadrado. Repito el mismo procedimiento con Y, porque ya tengo la suma de todos los valores de Y, ahora los tengo que elevar al cuadrado esa suma, que es lo que me está pidiendo en la operación. Aquí tengo un breve error, solo es en cuestión de los paréntesis. El cuadrado que está ahí, tanto de X y Y de estos que acabo de realizar, tiene que estar por fuera del paréntesis, pero más adelante en el video se corrige. Ahora, si se dan cuenta, ya realicé ambas funciones, tanto la suma de X elevado al cuadrado y la suma de Y elevado al cuadrado. Van a ver a continuación, se los voy a poner aparte para no hacerlo tedioso, es ir poniendo todos los elementos de la ecuación con sus respectivos valores y sus respectivos paréntesis. Aquí ya lo tengo, ya está acomodado estos valores, solo voy a ir cambiando los valores correspondientes. Me dice que en la fórmula el primer valor es de n, entonces selecciono este valor de n y, como dice la fórmula, n, que es el que tengo aquí que vale 20, por la suma de xy, que en este caso xy vale esta cantidad que tenemos aquí, menos, selecciono el siguiente valor, que es la suma de todos los valores de X por la suma de todos los valores de Y. Si se dan cuenta, yo fui separando por paréntesis para irme ubicando. Realizo lo mismo abajo es una raíz y esa raíz es para estos elementos, que es n por x por la suma de las x elevadas al cuadrado. Y ya pongo los valores correspondientes, que en este caso sería la suma de los valores de x elevados al cuadrado, es este que les voy a mostrar en pantalla. Igual selecciono igual y pongo el valor. Lo mismo hago con la suma de x elevada al cuadrado y selecciono los valores de la suma de x. Si se dan cuenta, aquí ya corregí lo de los paréntesis, que es lo que les comentaba. Realizo los mismos procedimientos para los otros valores. La suma de las y elevadas al cuadrado y la suma de y elevada al cuadrado. Y para hacer esto, acuérdense que siempre le pongo igual, selecciono la celda donde ya tengo ese valor ubicado. Y empiezo a realizar las operaciones, que en este caso es una multiplicación, n por, y selecciono el valor, hago lo mismo para la siguiente y voy realizando cada una de las operaciones. Esto lo voy haciendo en Excel, como lo verán en pantalla, a través del uso de los valores y de las operaciones. Ahora estoy haciendo la multiplicación, que ya la hice, bajo el valor correspondiente, que es a este valor que aún no hago esa operación, bajo la raíz,
vuelvo a hacer la multiplicación de 20 por el valor que tengo ahí y posteriormente bajo el siguiente valor. Ahora sigo haciendo en este caso voy a aplicar una diferencia entre los valores correspondientes y realizo la diferencia primero del valor de arriba, que selecciono esta celda, que va a ser igual, selecciono la celda menos el valor de la otra celda y abajo realizo el siguiente procedimiento. Son diferencias. Es lo mismo que hice arriba, marco una multiplicación, marco la multiplicación y escribo la raíz. En este caso serían estas las diferencias. Este valor lo voy a borrar porque está de más. Ahora, una vez hecho esto, voy a seguir con las operaciones para obtener el valor de R. Para obtener el valor de R, pues sigo bajando los valores correspondientes y ahora es igual a raíz de el valor que tengo aquí abajo, que en este caso sería el 12.000, menos la raíz, perdón, por la raíz del otro valor. Y listo. Acomodo, nada más para tenerlo más organizado. Y ya casi terminamos nuestro valor de R. Ahora, realizo esta multiplicación, que en este caso sería igual. R es igual, pongo el valor de arriba y abajo voy a realizar la multiplicación. Este valor por este otro valor. Y ya casi termino la operación de la fórmula. Posteriormente ya realizo la división correspondiente. R es igual a este valor entre este otro valor. Y listo. Este es el valor que obtengo de R. Recuerden que hay una regla que dice que si el valor de R es próximo a 1, significa que hay correlación positiva. Si es próximo a menos 1, significa que hay correlación negativa. Y si es próximo a 0, quiere decir que no hay correlación. Es decir, que las variables no se correlacionan entre sí. Esta regla siempre va a servir. Si te sale un valor mayor a 1 o menor a menos 1, significa que tus cálculos están incorrectos. Ahora, les voy a enseñar cómo comparar este valor con una fórmula que ya nos da Excel. Van a buscar igual, coeficiente de correlación, y donde dice matriz 1 va a corresponder a mis valores de X y matriz 2 a mis valores de Y. Recuerden que aquí los vamos a acomodar dependiendo cómo seleccionen sus valores. Si se dan cuenta, me da exactamente el mismo valor, lo que significa que las operaciones que yo hice en esta suma me dieron correctas. Eso quiere decir que lo puedo utilizar para contrastar. Utilizo los dos procedimientos para ver que los valores sean los correctos. Ahora, yo ya tengo el valor de R. En este caso me dio 0.96 y tengo la gráfica de dispersión, indicándome que hay una correlación positiva entre el tiempo de exposición y el número de dispositivos. Pero quiero comprobar si esto se cumple con una hipótesis nula. Para eso voy a utilizar un estadístico calculado de T, que es este que estamos viendo en pantalla. T es igual a R, la raíz. Entonces, primero tengo que establecer mis hipótesis nulas y alternativas. La hipótesis nula para este tipo de pruebas es: la variable 1 no se correlaciona con la variable 2. Y la hipótesis alternativa es: la variable 1 se correlaciona con la variable 2. Entonces, este es el modelo ideal para hacer hipótesis. Ya solo es cuestión de que yo cambie a las variables que estoy trabajando, que en este caso es tiempo de exposición y número de dispositivos. Por lo que quedaría: el tiempo de exposición al uso del celular no se correlaciona con el número de dispositivos que tiene la persona. Y la hipótesis alternativa sería lo contrario: el tiempo de exposición se correlaciona con el número de dispositivos electrónicos. Que tengo yo mis hipótesis, puedo proceder a utilizar esta prueba. Recuerden que esta prueba o esta fórmula nos va a dar el T calculado, es decir, el valor calculado. Y para ello pues necesito el valor de R. Entonces voy a ir sustituyendo los valores. Sustituyo el valor de R entre la raíz. Ahí yo establezco raíz de otra fracción, de otra operación. Para establecer la raíz, fusiono las celdas. Él va a ser 1 menos y mi valor de R elevado al cuadrado. Ya automáticamente lo voy a pasar para que sea más sencillo resolver esta operación. Selecciono
la celda del valor de r y lo elevo al cuadrado. Posteriormente, bueno, aquí nada más voy a juntar, verificar qué hay en los datos para ver que no se modifique. Y ahora sí, voy a hacer la operación de abajo, que es n, que recuerden que n vale 20, que es el número de parejas, menos 2. Solo estoy acomodando aquí las operaciones para que quede de una manera más formal. Recuerden que la raíz va a ser sobre todos estos valores correspondientes. Yo les recomiendo que lo vayan haciendo por pasos para ver que tengan los valores que ustedes deseen. Posteriormente, transcribo el valor y empiezo a resolver. 1 menos el valor de r entre, aquí solo estoy separando las operaciones, entre 20 menos 2. Esto recuerden que lo voy a tener como raíz. Todavía falta calcular la raíz a este valor. Lo voy a marcar para que sepan cuál es la raíz. Posteriormente realizo esta división, que sería el valor que tengo arriba en la parte amarilla con el valor de 18 para obtener un valor al cual le voy a calcular la raíz. Todo esto recuerden que es para obtener el valor de t calculado. Entonces, ese valor de t calculado después lo vamos a comparar con otro valor. Aquí le voy a dar igual a, selecciono el valor y posteriormente igual y realizo la división, este valor entre este otro valor. Y todavía me falta calcular la raíz para este valor. Voy a copiar, voy a pegar, acomodo nada más para que quede todo de manera homogénea y sepa cuáles son los pasos que estoy realizando. Ahora tengo que calcular la raíz para ya ir terminando esta operación. Aquí voy a poner el valor de arriba y aquí ya solamente voy a poner el valor de la raíz. Entonces sería igual a raíz cuadrada o raíz y selecciono ese valor. Realizo la operación final para el valor de t, que sería la división entre de 0.9693 entre 0.057 y me da un valor de 16.73. Ahora, con ese valor lo voy a contrastar con el valor que me da mi valor t crítico, que lo obtengo con la aplicación de Probability Distributions. Entonces abro la aplicación y voy a seleccionar una distribución. Como en este caso estoy obteniendo el valor de t, voy a utilizar la distribución de t. Ahora, donde dice v son los grados de libertad. Para esta fórmula va a ser n-2 y en este caso, si se acuerdan, n vale 20. Entonces voy a seleccionar, en la aplicación voy a escribir el valor de 20, menos 2 me da 18 y voy a tener 18 grados de libertad, que es lo que equivale. Ya me está dando un valor aproximado. Ahora, hay que tener en cuenta la siguiente regla, ¿vale? Si se dan cuenta, en la aplicación me da en esa sección varios valores. Primero, para calcular el valor de esa sección rosa, tengo que utilizar el intervalo de confianza. Ese intervalo lo decide el investigador. En este caso, el valor que voy a utilizar es de 95%. Posteriormente, con estos valores tengo que obtener beta y tengo que obtener alfa. Para obtener tanto el valor de beta y alfa son operaciones muy sencillas. Estas operaciones son básicamente divisiones y restas. Para el valor de beta, que es el primero que tengo que obtener, lo que voy a hacer es dividir el intervalo de confianza entre 100. En este caso, si tengo 95% de confianza, voy a dividir 95 entre 100. Y quedaría de esta manera, igual a 95 entre el valor de 100. Y me va a dar un valor de 0.95. Para calcular alfa es 1 menos beta, que en este caso vale 0.95. Y entonces quedaría como 1 menos el valor de beta y me da 0.05. Ese es el valor que voy a poner en esta sección rosa. Pero hay tres opciones y aquí aplica una regla. Para el caso de correlación, si se dan cuenta, en el estadístico que estamos calculando utilizamos el valor de R, por lo que tengo que tener en cuenta lo siguiente.
Si el valor de R es positivo, voy a utilizar esta primera. Si el valor de R es negativo, utilizo el segundo. Y si hay posibilidad de que salgan los terceros, utilizo el tercero. En este caso, como es positivo, voy a utilizar aquí 0.05, el valor de alfa. Y me va a dar un valor crítico. Este valor de T crítico es el valor que me da la aplicación, que se obtiene por probabilidades. Y me va a indicar cuándo se rechaza o no la prueba de hipótesis. En este caso, me dice que a partir de ese valor, todo lo que quede a la derecha se va a rechazar. En este caso, esa línea de 1.73 me está marcando que a partir de eso todo a la derecha se va a rechazar. Yo tengo que ver cuál es el valor que obtuve al realizar esta fórmula, y el valor que obtuve es de 16.73. Y si nos vamos a la gráfica, sabemos que 16.73 es mayor que el valor crítico, por lo cual cae en la sección de rechazo de H0. Por lo que se puede concluir que se rechaza H0, y se puede concluir también que H0 es falsa. Por lo tanto, podemos concluir que HA, o sea la hipótesis alternativa, es verdadera. ¿Por qué? Porque la T que calculamos, o el valor de T calculado, está cayendo en la zona de rechazo. Quiere decir que la hipótesis nula la vamos a rechazar porque es falsa. Y se cumple, y si la hipótesis nula o H0 es falsa, significa que la HA es verdadera. Por lo tanto, el tiempo de exposición se correlaciona con el número de dispositivos electrónicos. Tengamos en cuenta lo siguiente: si vamos a hacer esta prueba para R, y para rechazar o no rechazar, sigamos esta regla. Si el T calculado es mayor que el T crítico, recordando que el T crítico es el que vamos a obtener aquí de la gráfica, entonces H0 va a ser falsa, y por lo cual tenemos que rechazar H0, porque cae a la derecha del valor seleccionado. Por el contrario, si el T calculado es menor que el T crítico, es decir, de la línea azul del valor que me da el T crítico a la izquierda es la zona de no rechazo, entonces H0 es verdadera. Por lo tanto, no se rechaza H0. Ahora, voy a repetir la regla, pero con el caso de una R negativa, que es todo lo contrario. Si R es negativa y el T calculado es menor que el T crítico, es decir, está hacia la izquierda del T crítico, H0 tiene que ser falsa. Y por el contrario, si el T calculado es mayor que el T crítico, es decir, de la línea que marca hacia la derecha, el T crítico, la H0 es verdadera y no se rechaza. Entonces, tomando en cuenta esto, nos va a permitir hacer una toma de decisión, que es lo más importante en la estadística inferencial. ¿Rechazo o no rechazo H0 y por qué? Entonces, si se dan cuenta, para que podamos tomar esa decisión, necesitamos, al menos para este ejercicio, el valor de R, el intervalo de confianza, el valor de beta, el valor de alfa y la aplicación. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda déjenla en los comentarios.